El famoso Richard Speck, condenado a pasar de 400 a 1200 años en prisión por el asesinato de 8 mujeres. Asesinato cometido el 13 de julio de 1966. Se le conocía como Birdman, el hombre pájaro. Speck recibió este nombre después de que adoptara un pájaro herido que había entrado por la ventana de su celda. El pájaro tenía algo roto y él lo cuidó hasta que volvió a ponerse bien. Tal fue la nueva relación que forjaron el pequeño animal y Speck, que le ató una pequeña cuerda a una de las patas para que se quedara con él. Lo adiestró para que se quedara postrado en su hombro y lo convirtió en su particular mascota y su amigo durante un breve tiempo en la cárcel. Llegado el momento, un guardia le avisó de que no podía quedarse con él en la celda. Y él preguntó: no puedo. Speck miró desafiante al guardia y se acercó lentamente a un ventilador que había en una de las esquinas de la celda y lanzó al pequeño gorrión a las aspas. El guardia, horrorizado, le dijo que creía que le gustaba ese pájaro, a lo que Speck contestó: me gustaba, pero si no puedo tenerlo, nadie más puede. Richard Speck nació en 1941 durante la Segunda Guerra Mundial, poco antes de que su familia se trasladase hasta Monmouth, Illinois. Allí se crió junto a sus otros 7 hermanos. Uno de ellos murió con apenas 20 años. Speck se crió en una familia ampliamente numerosa, pero particularmente Speck estaba muy unido a su hermana pequeña Caroline y a su padre Benjamin. Su padre, pues, un hombre sobrio, granjero y que en esos años trabajaba como empaquetador para una empresa local. Sin embargo, la tragedia sobrevino a la familia de Richard cuando su padre falleció de un ataque al corazón cuando el pequeño tenía solo 7 años. Ante la dificultad de sacar una familia adelante, la madre de Richard no tardó en casarse de nuevo, pero en esta ocasión encontró a una persona que era totalmente lo contrario de lo que había sido su padre. Mary Speck contrajo matrimonio en 1949 con Kerry Lindbergh, un vendedor de seguros, alcohólico, con problemas de ira y con un registro de 25 años de antecedentes criminales. Según cuentan los familiares del propio Speck, cuando era un niño recibió toda una serie de golpes en la cabeza. Se dio con una barra de un toldo, se estrelló con la bicicleta, se cayó de un árbol, sufrió un accidente tras golpearse con un martillo carpintero y cuando tenía apenas 3 años quedó inconsciente al no llegarle el riego de la sangre a la cabeza. Es difícil conocer si de verdad todos estos fueron accidentes fortuitos, pero en cualquier caso, Richard vivió la mayoría de su infancia y adolescencia entre la soledad social y el temor a su padrastro. Tampoco consiguió sacarse el título de graduado en el instituto, a pesar de haberse resistido a mudarse a Texas con su madre y su padrastro para quedarse en su pueblo junto a su hermana Sarah e intentar graduarse en Monmouth. Nada de ello sirvió y Richard nunca se graduó. Con tan solo 12 años, Speck comenzó con el consumo de alcohol y drogas, una actitud que mantenía casi a diario. Su profesor de octavo curso le definía de esta manera en clase: era un gruñón, pero no era contestón. Evidentemente le habían enseñado a no contestar, pero era un solitario, sin ningún amigo en clase. Parecía perdido, como si no supiera qué estaba pasando a su alrededor. Creo que nunca lo vi sonreír y tampoco fui capaz de enseñarle nada. No creo que nadie hubiera llegado hasta él. Parecía como si estuviera perdido en la niebla. Su primer delito lo cometió con apenas 14 años, cuando incendió parcialmente un parking de coches, casi inmediatamente después de que su padrastro terminara abandonándoles. Richard comenzó a trabajar en una fábrica de la conocida marca de bebida 7-Up, época en la que conoció a una joven de 15 años llamada Shirley Malone, a la que dejó embarazada en apenas 3 semanas y con la que terminaría casándose y teniendo una hija. El mismo día que nació su hija, Speck estaba en prisión cumpliendo una sentencia de 22 días por pelearse en un bar. En los años posteriores continuaría con delitos como atracos a ultramarinos o el asalto con un cuchillo a una mujer en un parking. Las salidas y entradas en prisión las combinaba con un consumo reiterado de alcohol y drogas y el eventual divorcio de su mujer. Analizando las décadas posteriores, se barajaba la posibilidad de que, como fruto de los golpes en la cabeza que sufrió en su infancia, Speck sufriera de una jaqueca que solo podía
podían mitigar con un alcoholismo que provocaba en él una conducta violenta. En 1967, el doctor Ciporin teorizaba con la posibilidad de que Richard sufría de síndrome orgánico cerebral y que sus conductas violentas eran resultado de sentirse traicionado por mujeres. Durante el mes de abril de 1966 y después de haber pasado los últimos 3 meses entre las tabernas de Chicago, el cuñado de Richard, Jenné, pensó que una buena oportunidad laboral para el hermano de su mujer sería en la Marina de Estados Unidos, donde él mismo había servido años atrás. Richard fue designado a la tripulación de Clarence B. Randall. Sin embargo, una apendicitis el primer mes de a bordo le devolvió a tierra, concretamente al hospital de St. Joseph, donde conoció a una enfermera de 28 años, Judy Lacaniemi. No tardó en volver a bordo del buque, donde persistió en una constante actitud de enfrentamiento con sus superiores y episodios de embriaguez constantes. El 15 de junio de 1966 fue oficialmente retirado de Clarence B. Randall. En lugar de volver a casa de su hermana, Richard tuvo otra idea: viajar hasta Houghton, Michigan, donde se reencontraría con Judy, la enfermera del St. Joseph, que en ese momento se encontraba en proceso de divorcio. No obstante, solo 2 semanas después, Judy le dio a Richard Speck $80 y el ex marinero rechazado volvió de regreso hasta Chicago a casa de su hermana. Jenny llevó de nuevo a su cuñado a el Sindicato Nacional Marítimo a darle de alta para que se le asignara a cualquier empleo temporal que surgiese. Frente a la oficina del sindicato había un recinto de 5 casas adosadas destinadas a enfermeras en prácticas en el Hospital Comunitario de Chicago. El 13 de julio, Richard Speck estaba muy furioso. Tras una semana esperando en la oficina de recepción del Sindicato Marítimo, solo había conseguido que le asignaran un único trabajo. Un encargo que en el momento de llegar al muelle resultó que no era para él. La frustración se apoderó de él y se dirigió a la taberna más próxima del NMU, donde conoció a una mujer de 53 años a la que acompañó a su casa, violó y robó una pistola de $15 que había encargado por correo. Richard estaba sin blanca y borracho. Se acercó al número 2319 de la calle 100 de Chicago, donde vivían Gloria Davy, Patricia Matusek, Nina Smale, Pamela Wilkening, Suzanne Farris, Marianne Jordan, Merlita Gargullo, Valentina Pasión y Corazón Amurao. Todas eran estudiantes de enfermería, 2 de ellas de origen filipino. Speck llamó a la puerta vestido completamente de negro, con una pistola que había robado a la mujer de 53 años y un cuchillo. Amurao, de 21 años, fue quien abrió la puerta. Richard le dijo que se calmase, que solo quería el dinero que tuviesen. Speck llevaba tatuado en el brazo una frase que ponía: nacido para alzar un infierno. Speck solo encontró en el cuarto $90. Las ató a todas de pies y manos al cabecero de la cama con perfectos nudos marineros, dada la experiencia en el Clarence B. Randall. Las amenazó con el cuchillo y las fue maniatando conforme las 8 jóvenes llegaron a la habitación. Una a una las arrastró hasta el cuarto de al lado, donde las violaba, acuchillaba y estrangulaba. En un vídeo filtrado a la prensa en 1996, Richard relataría: no es como en la televisión, tardas más de 3 minutos y se requiere mucha fuerza para estrangular a alguien. Mientras mataba a una de sus amigas, Amurao consiguió zafarse de los nudos y arrastrarse debajo de la cama, donde permaneció escondida de espectadora del horror hasta que se hizo de día y el asesino se marchó por la puerta trasera. Gritó a través de las ventanas hasta que una vecina salió a ver qué estaba pasando. Cuando llegaron las autoridades, encontraron los cuerpos sin vida de 8 jóvenes que habían sido brutalmente asesinados. No solo fue Amurao quien avisó a la policía, sino que sería quien terminaría metiendo a Speck entre rejas. La policía no tardó en identificar al culpable del múltiple asesinato. Además de la descripción que había brindado la enfermera filipina, tenía restos biológicos del sospechoso por todas partes. Aún así, la policía le tendió una trampa. Anunció una falsa oferta de empleo para un marinero en Nueva Orleans, ciudad que el propio Speck había confesado en el momento del crimen que era su destino y el motivo por el que quería el dinero de la enfermera. Un plan que no dio sus frutos, ni siquiera rastreando la llamada desde el hostal en el que había dormido los últimos días, ya que se había marchado. Cuando Richard escuchó en las noticias que él era el asesino que estaban buscando, intentó suicidarse
suicidarse cortándose las venas en un hostal. Al oír los gritos desgarradores, el conserje llamó a urgencia y cuando el médico llegó reconoció su cara. Le trasladaron al hospital donde ya le estaba esperando la policía. Por fin habían dado caza al asesino de enfermera. Durante el interrogatorio no quiso hablar, pero las pruebas lo hicieron por sí solas. Cuando llegó la vista previa, el 1 de agosto de 1966, la expectación era máxima. Al no tener dinero, Richard tuvo que conformarse con un abogado de oficio que alegó su no culpabilidad. Sin embargo, Richard respondió ante el fiscal acerca del asesinato de la enfermera. Solo pudo articular: si dicen que lo hice, es que lo hice. No recordaba haberlo hecho y sus jaquecas iban en aumento. Un total de 8 psiquiatras examinaron a Richard para determinar si estaba bien para el juicio. El sospechoso mantuvo en todo momento que no recordaba nada de aquella noche y se declaró demente y no apto para el juicio, algo que el juez rechazó de pleno, pero al que asignó una terapia de 2 sesiones a la semana desde mediados de julio hasta febrero de 1967, todas ellas cargo del doctor Ciporin. Ciporin no solo mantuvo la teoría de las secuelas cerebrales de los golpes, sino que Speck padecía del síndrome Madonna-Ward, que ponía que los hombres nacidos tras la Segunda Guerra Mundial mantenían dificultades para encontrar el punto medio entre la mujer santa, Madonna, y la prostituta, Ward. En la misma época, algunos expertos barajaron la posibilidad de que a lo mejor padecía el síndrome de Jacob, un exceso de cromosoma Y que podría provocarle aversión a las mujeres y que aseguraban se manifestaba en su acné facial. No solo los análisis determinaron que el cariotipo de Speck era 46XY, es decir, no padecía el síndrome, sino que el juez desestimó la teoría de Ciporin, de que estaba demente en el momento de los asesinatos. De hecho, tanto la defensa como la acusación acordaron no tomar en consideración el testimonio del psiquiatra durante el juicio, ya que en los meses en los que había tratado al sospechoso había recibido su permiso para publicar su biografía y estaba a punto de salir a la venta. Durante las primeras semanas después de su arresto, Speck confesó al Dr. Leroy Smith haber cometido los crímenes, pero lo hizo bajo los efectos de un sedante y no era válido en un juicio. No nos hace falta, tenemos un testigo visual, aseguró John Stamos, fiscal del condado de Cook. Y no se equivocaba. El juicio se celebró en abril de 1967 y duró lo que tardó Corazón Amurao, superviviente de la masacre, en señalarle en el juicio y en desplegarse las pruebas biológicas en la escena. El jurado popular sentenció a Richard Speck a la silla eléctrica. No obstante, tras varios años de pruebas médicas intentando probar la existencia del síndrome Jacob y tras presentar un largo recurso en la Corte Suprema de Illinois, la condena de Speck pasó de pena de muerte en 1967 a una condena de 400 a 1200 años de cárcel. Fue un golpe de suerte. Solo 4 meses antes, la misma corte sentó un precedente al declarar institucional la pena de muerte contra William Furman en el estado de Illinois. Así pasó Speck a convertirse durante décadas en el Birdman de la prisión Stateville. Allí, en 1978, reconocía por primera vez públicamente y a través de una entrevista para el periódico Chicago Tribune que era el autor de la masacre. No albergo ningún sentimiento sobre aquella noche. Dijeron que había sangre por todas partes. Yo no lo recuerdo. Fue como si nada. Estoy verdaderamente arrepentido. Por esas niñas, por su familia, por mí. Si volviera allí otra vez, lo convertiría en un simple atraco. El asesino de enfermera, después de ir de prisión en prisión, murió de un ataque al corazón el 5 de abril de 1991. Hoy por hoy nadie conoce dónde fue enterrado su cuerpo. Su hermana quiso que se mantuviese en secreto. Y pues nada, pues este ha sido el vídeo por hoy. Espero que os haya gustado, que me dejéis vuestro buen like, que os suscribáis, por supuesto, y que o por aquí, no sé dónde, os dejaré un vídeo para que vayáis a verlo. Y nada más que deciros, que os quiero mucho y adiós. This is Richard Speck in Illinois' Stateville Prison, having what amounts to a party with his pals. This tape was made in 1988, 3 years before Speck's death. During the last years of his life, Illinois' most famous inmate appears to have had the time of his life behind bars, something Speck is quite proud of.